te hago la pregunta, Tania. ¿Cómo crees que llega el gas natural a Trujillo? ¿Y de dónde sale el gas natural? Mm, Se realiza un proceso de una estación también. ¿Qué tipo de proceso? Por favor, completa tu respuesta. ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? No al 100%. ¿A qué tipo de proceso te refieres? Para poder llegar al gas natural Tania, seco. necesito, mira, en esta parte de asesoría, eh, cuando tú vayas a sustentar tus proyectos o a dar tu examen, te harán este tipo de preguntas. Y es necesario que contestes con justificación, ¿ok? ¿Por qué te menciono esto? Porque si por A o B no te sabes una pregunta que te hagan, es necesario que de repente contestes algo y no digas, no lo conozco, ¿no? Por lo menos necesitamos de que tengas en claro cómo es un proceso de gas natural. ¿Ok? Aquí no vamos a hablar de residencias, no vamos a hablar de comercio, ni hablar de multifamiliares. Aquí es un proceso más grandes que industrias incluso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy 8 años IG3 y yo ya veo temas industriales y de GNV. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque en ese sentido, tú lo que tienes que hacer, y también va para Juan y cualquiera que también ingresa a ese tipo de asesoría, tiene que justificar su respuesta. ¿Ok? Es por eso que también hago la pregunta. A ver, te la hago también a ti, Juan. Por favor, activa tu micrófono. Juan, ¿te encuentras? ¿No estás? Sí, solo que se escucha entrecortado, creo que es por mi señal. A ver, te hago la pregunta, Juan. ¿De dónde eres, en primera instancia? De Trujillo también. De Trujillo. ¿Cómo crees que llega el gas natural a Trujillo? Eh, Tengo entendido que llega por cisternas en estado líquido hasta Exactamente. la planta, Ujú, exactamente. ¿Sabes cómo es pero ese proceso de estado líquido? eh, lo bajaba a una temperatura, no recuerdo cuál era la temperatura, pero sí era bastante. Ok, muy Y, bien, Juan. y se convierte en estado Exactamente. líquido. Exactamente. Eso es, ¿no? Ya es una pregunta un poco más certera, ¿no? Más clara. Entonces, a eso es lo que nos vamos a abocar en estas clases, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llega el gas natural en primera instancia a Trujillo, a Chimbote, a Lambayeque, Chiclayo, a Pacasmayo, a Cajamarca, a Huaraz? ¿Cómo llega el gas natural hasta todas esas ciudades? Si el gas parte desde un punto en específico, el cual es Camisea, en Cusco, ¿no? Entonces, el proceso de gas natural licuado es un proceso criogénico que se le tiene que entregar, ¿no? a este gas para transformarlo de estado seco a estado líquido. El nombre de la primera normativa, la 111032, nos habla de GNL. GNL significa gas natural licuado. ¿Ok? Entonces, su definición, como ustedes pueden ver en pantalla, su definición, eh, después de gas natural seco, dice estación de servicio de gas natural licuado. ¿Ok? Luego de ello, ustedes verán una coma. ¿Ok? Hasta ahí nos está diciendo que va a hablar de estación de servicio de gas natural licuado. Ese es un primer punto. Luego nos dice que hablará de estación de servicio de gas natural licuado y GNV. ¿Ok? GNV significa gas natural vehicular. ¿Ok? Y como último punto, porque después de eso hay otra coma más, también hablará de suministros de gas natural licuado. GN a industrias, comercios y residencias. ¿Qué me quiere decir en este último punto? Bueno, vamos a desglosar los tres puntos en específico.
Cuando nos habla de estación de servicio de gas natural licuado, nos habla de una estación, una especie de grifo, ¿no? De estación de servicio, ¿no? De despacho de gas natural licuado. ¿Qué quiere decir? Que podrán venir camiones, ¿no? Que necesiten este gas natural licuado y en ese sentido lo puedan utilizar, porque sí, el gas natural licuado también es para consumo vehicular, pero vehículos, en este sentido, camiones, ¿ok? Entonces, ese es como un primer punto. Nos está hablando de un grifo, llamémoslo así, de un grifo DGNL. Ese es un primer punto. Luego nos dirá estaciones de servicio de gas natural licuado y GNV. ¿Qué quiere decir? Que del GNL partirá el gas natural para ser transformado a gas natural vehicular. Y ya hablaremos de ese proceso. ¿Ok? Y como último punto, y es por el cual yo les he hecho esta pregunta, cuando mencionan GNL, GN, a industrias, comercios y residencias. En ese último párrafo, en ese último punto, nos menciona lo que ha contestado Juan, ¿no? En ese sentido de que cómo llega el gas natural a Trujillo, ¿no? Viene por camiones cisternas, que en ese sentido se transformará el gas natural a estado criogénico para que pueda ser llevado, ¿no? A una temperatura más baja y que se transforme a gas natural licuado. ¿Ok? Para después llegar hasta las distintas ciudades, ¿no? A una estación de descompresión, Juan lo mencionó como planta, ¿no? Una estación de descompresión y ser nuevamente invertir el proceso de estado criogénico a una temperatura, en este caso, normalizada, ¿no? La norma técnica nos menciona que para que el gas natural esté en estado seco, tiene que estar a una temperatura de 15 grados centígrados, ¿ok? Entonces, llevarlo nuevamente a esa temperatura y que en ese sentido ya se transforme en estado seco y pueda ser llevado, ¿no? Por redes de distribución a industrias, comercios y residencias. ¿Ok? Eso nos dice la primera normativa en su título. ¿Correcto, Tania? ¿Correcto, Juan? ¿Me han entendido o tienen preguntas hasta ahí? Sí, mencionas el estado criogénico. ¿Puedes explicar un poquito más acerca de ese estado, por favor? Claro, ya te lo menciono. Déjenme un minutito que creo que la red está fallando. No sé si es de ustedes o mía, pero me voy a cambiar de red. Ya, un segundo. Me voy a cambiar de red para que se escuche mejor. Ya, a ver un segundo. Que ya podrá de repente escuchar un poco mejor. Y hablaremos de la consulta de Tania, ¿no? Vamos a ver, Tania, las siguientes diapositivas y ahí estará bien explicado a qué llamamos estado criogénico, ¿ok? Vamos a visualizarlo en las siguientes, ¿no? Vamos a hablar primero de esta normativa, ¿ya? Ya está. ¿Cuál es el estado criogénico o por qué mencionamos, ¿no? Miren, en primera instancia, el gas natural, ¿ok? El gas natural que viene desde Camisea, ¿ok? Viene por red de ductos hasta las afueras de Lima, ¿no? En un punto intermedio entre Lima e Ica, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, llega el gas natural pasando desde Camisea, que está en el Cusco, pasando por costa, sierra y selva, unos 700 kilómetros de tuberías, para que el gas natural pueda llegar a Lima e Ica por red de ductos, ¿ok? A partir de allí, llegarán a los city gates, ¿ok? Que son las estaciones en las puertas de la ciudad, donde ya se utilizan presiones diferentes, lo que se hace es darle un olor al gas natural, una odorización al gas natural, y
que sea distribuida también por red de ductos a Lima y por red de ductos a Ica. Pero justamente llega también a las afueras de Lima hacia una planta, ¿ok? Que es la planta de Melchorita, ¿ok? Esta planta lo que hace es licuefactar el gas natural. Recuerda que el gas natural llega en estado seco, en estado gaseoso, ¿ok? Por red de ductos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la planta de Melchorita? Licuefacta el gas natural. ¿Qué quiere decir? Que le disminuye la temperatura al gas natural, ¿ok? ¿A cuánta temperatura? A menos 162 grados centígrados, ¿ok? Menos 162 grados centígrados, un clima demasiado frío, ¿ok? Pero ¿por qué se le baja la temperatura a este gas natural? Es para que el gas natural, al estar en estado gaseoso, se pueda transformar a estado líquido. ¿Y qué gano yo transformando el gas natural a estado líquido? Pues de que su volumen se reduzca un aproximado de 600 veces el volumen que tenía cuando era gas natural en estado gaseoso. ¿Ok? Entonces yo al disminuirle 600 veces ese volumen al gas natural, yo lo puedo empezar a transportar por medio de camiones cisternas. ¿Ok? Es por eso que se le llama estado criogénico al gas natural licuado. ¿Correcto, Tania? ¿Correcto, Juan? Sí, está bien. ¿Ok? Correcto. Entonces, ahí va un primer dato. ¿Ok? Un primer dato, la temperatura que nos mencionará la normativa para que sea el gas natural a menos 162 grados centígrados, para que sea licuefactado a menos 162, un aproximado de menos 162 a menos 167 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, una vez que Melchorita hace ese proceso, el camión empieza a recorrer las distintas ciudades, ¿no? Como les había dicho. Huaraz, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Lambayeque, Cajamarca, ¿no? Y para el sur, Arequipa, Hilo, Tacna, Purímac, Huancavelica, entre otros, ¿no? Así se lleva el gas natural por las distintas ciudades. ¿Y qué pasa cuando el gas natural llega hacia esas ciudades? Pues el primer punto ya lo pasamos, el segundo punto también ya lo pasamos, que es el transporte, y el tercer punto, en ese sentido, son las plantas de regasificación o plantas de descompresión de gas natural. ¿Qué quiere decir? Bueno, hace el proceso inverso a lo que hacía la planta de licuefacción. ¿Ok? ¿Cuál es ese proceso inverso? Bueno, el camión llega hacia las estaciones de regasificación, ¿no? Llega, reposta en el despacho de gas natural, ¿no? Reposta y entrega el gas natural en estado líquido, donde será almacenado, ¿no? Y posteriormente transformado de estado líquido a estado gaseoso. ¿Y cómo yo lo transformo de estado líquido a estado gaseoso? Pues el proceso inverso. De estado criogénico a temperatura normal. ¿Cuál es la temperatura normal? ¿No? Empecemos a ver a qué se refiere con temperatura normal. La norma técnica, la 111.011, me mencionará, a ver un segundito, me mencionará en el apartado de definiciones, ¿no? A ver un segundo por aquí, aquí está, ¿no? Por ejemplo, el poder calorífico bruto superior del gas natural, ¿no? Si nosotros le damos lectura, me dice que la cantidad de calor que es liberado por la combustión completa de una cantidad específica de gas con aire, ambos a 288.15 Kelvin, ¿ok? Si nosotros hacemos la transformación, ¿no? De Kelvin a Celsius, ¿no? Si nosotros hacemos esa transformación, vamos a ver cuánto es 288.15 Kelvin a Celsius, ¿no? A grados Celsius. A ver, por aquí no está. Vamos a ubicar una pequeña tablita de repente que me pueda
hacer esa conversión, ¿no? 288.15, ¿no? ¿Cuánto es? 15 grados centígrados, ¿no? O Celsius, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que el gas natural, para mantenerse en estado gaseoso, ¿ok? Para mantenerse en estado gaseoso, tiene que estar a esa temperatura. Obviamente, ¿no? Que no todas las ciudades tienen la misma temperatura. No es lo mismo tener el gas natural en la ciudad, por ejemplo, de Lima, que en la ciudad de Piura. Son dos climas distintos, dos temperaturas de ambientes distintos. Entonces la normativa te dice que una temperatura normal puede estar en los 15 grados centígrados, ¿no? 15 grados Celsius. Cuando podemos tener un poder calorífico ideal, ¿no? Cuando en este caso se genera la combustión, ustedes saben que la combustión es la mezcla ideal entre gas y aire, ¿ok? ¿Cuándo se da esta mezcla ideal? Cuando la temperatura esté a 15 grados centígrados, ¿no? O Celsius. Y en este caso, eso puede ser afectado por la temperatura del ambiente, ¿ok? Entonces, el proceso inverso, ¿no? El proceso inverso que les acabo de mencionar, ¿no? Es de llevar la temperatura desde menos 162 grados a 15 grados centígrados, ¿no? Entonces, eso es lo que hace esta planta de regasificación, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengo el gas natural de estado líquido a estado gaseoso, yo en ese sentido, yo ya lo puedo distribuir tanto a las industrias, tanto a los comercios, tanto a las viviendas, pero por red de ductos, ¿ok? Por tuberías que atraviesan toda la ciudad. Entonces, eso que estamos viendo, ¿no? Todo este proceso que estamos viendo, cumple lo que me menciona el último apartado, ¿no? A partir de la coma, suministro de GN a industrias, comercios y residencias. Cumple ese último apartado. ¿Ok? ¿Correcto, Tania y Juan? Ah, correcto. ¿No hay preguntas por ahí? Bien. Si no hay preguntas, vamos a continuar. De aquí, en esta imagen, ¿no? Nosotros podemos verificar la cadena comercial del suministro de gas natural desde su exploración y producción hasta las distintas ciudades, ¿no? Hasta las distintas ciudades del Perú, ¿no? Un ejemplo, tenemos Pluspetro, ¿ok? En el caso de Cusco, ¿no? De Camisea. ¿Quién explora este gas natural? Es Pluspetrol, ¿ok? Que tiene a cargo la exploración y producción del gas natural en el lote 88. ¿No? Un poquito para conocer este apartado. Luego, que lo explora y en este caso, pues, hace todo el tema de producción, ya lo lleva por red de ductos, ¿no? Hacia Lima e Ica, pero hace también una derivación a la planta de licuefacción, que en este caso es Melchorita. ¿Quién está a cargo de transportar el gas natural desde Camisea hasta las afueras de Melchorita, a las afueras de Lima e Ica? Es la empresa TGP, ¿okay? Que es la empresa transportadora de gas del Perú, ¿ok? Desde Camisea llegan tuberías desde 32 pulgadas de diámetro y empieza a reducirnos a 28, a 20, a 18, a 14 pulgadas y así va reduciendo para que la presión se mantenga, ¿no? Entonces TGP hace ese trabajo, ¿no? Pero ustedes saben que a Lima Ica llega por red de ductos, ¿no? Aquí te está diciendo distribución por red de ductos a estaciones de servicio de gas natural vehicular, a residencias, a comercios, edificios multifamiliares, industrias o grandes industrias y termoeléctricas, ¿no? Pero hace otra derivación a la planta de licuefacción que está a cargo de Perú LNG, ¿no? La planta de Melchorita, ¿no? Hace la conversión de gas natural de estado gaseoso a estado líquido, ¿no? Y a esas camiones cisternas son conocidas por transporte virtual o ductos virtuales de gas natural, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues ustedes saben que detrás
de estos camiones tienen unas tolvas, no sé si ustedes han podido apreciar, unos tubos largos, ¿no? Unos tubos largos que dicen, por ejemplo, en el caso de Trujillo, Promigas menciona estos camiones, ¿no? Yo, por ejemplo, hace como un año y medio estuve en Trujillo, en el tema de la masificación de gas natural. Estoy en Lima, estoy en Chiclayo y conozco los distintos procesos que pueden tener este tipo de distribuciones, ¿no? Entonces, para este sentido, el transporte virtual, ¿no? Son camiones que si ustedes han podido ver, que dicen Promigas y atrás tienen unos tubos largos, ¿no? Entonces llega a las distintas ciudades del norte y del sur, según menciona, ¿no? Del norte y del sur, y una vez que llegan las plantas de regasificación, ya van por recteductos nuevamente a estaciones de servicio de gas natural vehicular, a viviendas, a edificios multifamiliares o comercios, grandes industrias o industrias e industrias termoeléctricas, ¿no? Entonces, ese es como siguiente punto, ¿no? ¿Qué más nos dice? Ahora sí, según lo que ya hemos podido ver en las generalidades, ahora toca ver las definiciones. Ustedes saben que todas las normas técnicas tienen definiciones. Siempre van a tener esas definiciones. Entonces, por favor, Tania, dale lectura a este punto 1 y punto 3, por favor. Esa norma técnica establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones en las estaciones de servicio para suministrar gas natural licuado a vehículos automotores, así como los requisitos mínimos de seguridad para la operación de dichas estaciones. En la misma medida, esta norma técnica peruana se aplica también a estaciones de servicios GNL, GNV y el suministro de GNL y GN a industrias, comercios y residenciales. Campo de aplicación. Esta norma técnica se aplica a las estaciones de servicio con una capacidad total de almacenamiento menor de 265.000 litros de GNL para el suministro de GNL a vehículos automotores con presión mínima de llenado de 0.758 megapascales Megapascales. y máxima de llenado de 1.722 megapascales. Se aplica a las estaciones de servicio para el suministro de GNV a partir de GNL con una capacidad de almacenamiento indicado en el anterior párrafo. Ok, entonces, en el objetivo siempre va a mencionar cuál es la generalidad de esta norma técnica, ¿no? Ya es lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en el objeto, ya habla que el suministro va a ser para camiones, ¿ok? Camiones que necesitan este gas natural licuado. Pues porque sí, hay camiones que trabajan a GNL, ¿no? En la siguiente clase ya les mostraré una ficha, ¿no? De un camión que trabaja a GNL, ¿no? No es muy usual y es muy costoso tener estos camiones a este tipo de combustible. Aparte porque no siempre se tiene estaciones de GNL. Por ejemplo, acá en el Perú es muy inusual tener estaciones de GNL para la distribución a camiones. ¿Ok? Pero igual las normativas lo contemplan, ¿ok? Entonces, nos dice que el suministro será a vehículos automotores, ¿ok? Así como los requisitos mínimos de seguridad de la operación de dichas estaciones. Y en la misma medida, esta norma técnica va a ser para GNL, GNV, ¿no? Y ya lo que hemos mencionado también anteriormente para no estar repitiendo estos puntos, ¿no? Con respecto al campo de aplicación, te dice que únicamente se aplicará a estaciones de servicios con una capacidad de almacenamiento de 265.000 litros de GNL. Cuando hablamos de capacidad de almacenamiento, son unos tanques que siempre van a estar a la vista, ¿ok? Y que van a tener esa capacidad de almacenamiento como máximo, ¿no? Los tanques, ¿no? Pueden haber estaciones que tengan menor capacidad de almacenamiento, ¿no? Si nosotros abrimos la NTP,
111.032, ¿no? Vamos a abrirla por aquí. Y vemos qué tipos de capacidades de almacenamiento hay, ¿no? Vamos a buscarlo por aquí, algo rapidito. La normativa nos establecerá de cuánto a cuánto podemos tener, ¿no? Estas capacidades de almacenamiento, ¿no? Hay estaciones de hasta 475 litros de almacenamiento de GNL, luego tenemos de 476 a 1890 litros, ¿no? De almacenamiento, luego tenemos hasta 7570 litros, 113.500 litros, 265.000 litros como máximo, dice la normativa, ¿no? Y obviamente esa tabla nos menciona una distancia mínima de la pared del tanque de almacenamiento y área de retención y equipo de liquefacción con edificios y límite de propiedad como fuentes de ignición, ¿no? Distancias mínimas en metros, 0, 3, 8, 15 y 23 metros, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Contra los linderos de los linderos de propiedad de la estación, ¿ok? Eso, ojo, vuelvo y repito, no dejen de leer toda la normativa. Son nada más 43 hojitas sencillitas que ustedes pueden estudiar. Ahora, nos dice con capacidad mínima de llenado, un ratito. Ya, disculpe. Con capacidad mínima de llenado de 110 PSI o 250 PSI, ¿no? Que si nosotros de repente lo queremos llevar a bares, ¿no? Vamos a poner por aquí a bares, ¿no? De PSI a bar, ¿no? Nos dice que la capacidad mínima de llenado son 110 PSI. Vamos, hablamos de presión, ojo. Entonces, de PSI a bar. A ver, vamos a ver. 110 PSI son aproximadamente 7.5 bares. ¿Okay? De llenado, ojo, esa es la presión de llenado del tanque. Y como máximo 250 PSI, ¿no? Un aproximado de 15, 16, ahí está, 16, 17 bares exactamente, ¿no? Entonces, ya vamos a ver cómo es el llenado de estos tanques, ¿no? Y en este caso, su consumo, ¿no? Entonces, también nos dice que la normativa aplica para estaciones a partir de GNL con una capacidad de almacenamiento indicado en el anterior párrafo, ¿no? Entonces, también nos menciona, ¿no? También nos menciona que para el suministro de gas natural licuado, a partir de gas natural, para el suministro de gas natural a partir de gas natural licuado, con una capacidad de almacenamiento antes indicado, que puede ser hasta 265.000 litros, con el propósito de abastecer a presiones adecuadas a instalaciones fijas tales como red de distribución. ¿Por qué? Porque estos camiones llegan hasta estas estaciones de descompresión. Nos habla de estaciones de servicio de gas natural vehicular, pero también nos habla que puedes entregarlo a industrias. ¿Ok? Nos dice, los materiales y equipos a utilizar deben ser nuevos y certificados, ¿no? Y adecuados a condiciones operatorias de trabajo. ¿Ok? Esta norma técnica peruana no se aplica al transporte del conjunto móvil, es decir, especificaciones técnicas y seguridad del vehículo, ¿no? Y el transporte por carretera de mercancías peligrosas, para lo cual debe cumplir con lo establecido al respecto por la entidad competente, ¿no? No hay más que decir, no lo está mencionando aquí en la norma técnica, ¿no? Entonces, como definiciones tenemos los siguientes datos, ¿no? Estación de servicio de gas natural licuado, ¿okay? Nos dice instalación en la que se recibe, se almacena y se suministra gas natural licuado a vehículos automotores, ¿no? Este es el primer punto. La estación de servicio GNL recibe este gas natural licuado. ¿Por quién? Por camiones cisternas que distribuyen justamente este gas natural licuado, ¿no? Almacena y suministra, ¿no? Almacena porque es obvio que va a almacenar, en este caso, el gas natural, y lo suministra también a vehículos menores. Juan, por favor, los siguientes puntos, ¿lo puedes leer, por favor?
Ya, el 4.10, ¿no? Sí, Sí, dale. ya. Gas natural o gas natural seco, GN. La mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por metano. 4.11. Gas natural licuado, GNL. Gas natural que se mantiene en estado líquido a condiciones criogénicas, es incoloro y no está odorizado. Presión de operación máxima permisible. Presión máxima a la cual se debe operar el tanque de almacenamiento. La primera válvula de seguridad se dará a este valor. 4.14. Punto de trasiego. Suministro de GNL desde el camión cisterna al tanque de estacionamiento, de almacenamiento de la estación de servicio. 4.15. Receptáculo de llenado. Aditamiento instalado en el cilindro del vehículo, cuyo uso específico es para cargar el gas natural licuado. Ok, dime, ¿qué puedes entender en este caso con presión de operación máxima permisible? Juan, ¿te escucho? Sí, es la presión dice, es la presión a la que esta válvula puede operar, ¿no? La presión máxima. Ujú, La presión máxima a ya. la cual puede asistir. Ojo que estás confundiendo la definición. ¿Hablas que la válvula tiene que tener esta presión de operación o a qué te refieres? No, la Ujú. operación. La válvula es muy aparte. Ok, la idea, muchachos, es de que lean bien la definición porque casi todas las definiciones son idénticas. ¿Ok? Sí, es la que debe Entonces, operar el tanque. ujú. Entonces, ¿qué nos quiere decir Juan con esta definición? La presión de operación máxima permisible es la operación máxima la cual el tanque tiene que, en este caso, operar satisfactoriamente, el tanque de almacenamiento de GNL. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Y también menciona que la primera válvula de seguridad se tara a este valor. ¿Qué quiere decir? Que la primera válvula de seguridad tiene que tener, ¿no? Este valor en específico. ¿Cuál es este valor? Pues en este caso nos mencionará más adelante cuál es la presión de operación de este tanque, ¿no? Puede ser 18 bares, puede ser en este caso 20 bares, puede ser 30 bares, dependiendo, ¿ok? Dependiendo de la capacidad del tanque. Entonces, ¿por qué dice que la primera válvula de seguridad se estará este valor? Porque cuando el valor exceda de esta presión, la válvula de seguridad tiene que actuar y bloquear el flujo del gas natural en estado líquido. Recuerda que también tienes que considerar, ¿ok? Tienes que considerar la temperatura, ¿ok? Y obviamente serán válvulas que tengan esta resistencia, ¿no? De temperatura, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos está mencionando, ¿ya? A ver, entonces, ya a lo que has leído, ¿no? Gas natural en estado seco, ya es lo que también hemos mencionado, GNL también, gas natural licuado, ya lo sabemos. En este caso, el gas natural siempre va a ser incoloro, es decir, no tiene ningún color en específico y no está odorizado. ¿Qué quiere decir con que no está odorizado? Que no tiene olor, ¿no? Normalmente el gas natural tiene un olor característico, en este caso que huele más o menos al huevo podrido, ¿no? Un olor que no tiene presencia normalmente en el ambiente, ¿ok? Y que en realidad es mercantil, ¿no? Es mercantil, ¿ok? Ya la presión de operación lo hemos mencionado. El punto de trasiego es el suministro de GNL desde el camión cisterna al tanque de almacenamiento de la estación, ¿no? Entre el punto de trasiego y el receptáculo de llenado, vamos a ver en la siguiente imagen qué es lo que nos quiere decir, ¿no? En este caso, eh, a ver, un segundo. En este caso, si ustedes pueden apreciar, aquí ya los camiones han llegado,
¿no? A las estaciones de descompresión, a las afueras de la ciudad, ustedes pueden apreciar que alrededor no hay nada, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, hay unas mangueritas, ¿no? Tanto en el primer tanque, segundo y tercero, ¿no? Segundo y tercero, hay unas mangueras que llegan al receptáculo. Este es el receptáculo de llenado, ¿no? Son unas mangueritas finas. ¿Por qué? Porque el traspaso del gas natural en estado líquido desde el camión hasta el tanque, pues tiene que ser un llenado lento. ¿Ok? Y recuerden que la temperatura también está influyendo bastante, ¿no? Entonces, este se le consideraría como un punto de trasiego, ¿no? Entre el camión y la estación, ¿no? A este se le conoce como receptáculo de llenado, ¿no? Si ustedes pueden apreciar, el tanque tiene uno, el primer camión tiene uno, el segundo tiene otro y el tercero también tendrá un último, ¿no? Entonces, de eso nos está mencionando la normativa en estos dos puntos finales, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice, ¿ok? Tania, te escucho. Sistema de parada de emergencia. Sistema que permite cerrar automáticamente las válvulas para aislar los tanques de almacenamiento y los sistemas de suministro de combustible en caso de emergencia, sin deshabilitar los sistemas de protección contra incendio. Válvula de seguridad de mínima temperatura. Es la válvula instalada en la línea de gas a la salida del vaporizador y a partir del cual se considera que el gas se encuentra en condiciones de temperatura ambiente. Dispone de un sistema de cierre automático que actúa en el caso de detectar que la temperatura del gas es inferior a la mínima temperatura de servicio especificada aguas debajo de la misma. Vaporizador ambiental. Equipo que obtiene la energía térmica necesaria para vaporizar el GNL de una fuente natural. Transforma el líquido almacenado en gas a la temperatura ambiente o próxima a ella. Ok. ¿Qué entendiste por válvula de seguridad de mínima temperatura? Que es una válvula que, a ver, Recuerda que estás leyendo se para ti. cierra, sí, se cierra de manera automática en caso de que la temperatura sea menor a la permitida. Ok, efectivamente, ¿no? A eso se refiere en este caso, con válvula de seguridad de mínima temperatura. Gracias, Tania. Entonces, el sistema de parada de emergencia, ¿ok? El sistema de parada de emergencia nos dice que en este caso, si hay un exceso de temperatura o exceso de presión, ¿no? Porque son sistemas distintos, uno es para temperatura y otro es para, en este caso, presión, ¿no? Cada una de ellas tendrá un sistema de parada de emergencia por si hay algún problema en ese tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, lo que hará es bloquear el flujo y verificar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este tipo de instalaciones, ¿no? ¿Qué más nos menciona en este punto en específico? Los vaporizadores ambientales no dejan de ser importantes en este punto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Vaporizador ambiental. ¿A qué se refiere con vaporizador ambiental? Nos dice equipo que obtiene la energía térmica necesaria para vaporizar el GNL de una fuente natural. Transforma el líquido almacenado en gas a la temperatura ambiente o próxima en ella. ¿Cuándo sucede o cuándo se utiliza este vaporizador ambiental? Cuando los camiones cisternas ya han llegado, ¿no? A su destino final, en este caso una ciudad, donde lo que hará y su finalidad será calentar el GNL. Los vaporizadores ambientales se encuentran en estaciones de descompresión, ¿no? Por aquí vamos a ver. A estos se les consideran como vaporizadores ambientales. ¿Qué pasa aquí? Que viene un fluido, ¿no? Caliente y dentro o en su interior tendrá una especie de serpentines o tubos, ¿no? En donde lo que harán es que también por el centro de estos vaporizadores pasará el GNL en estado líquido, pero de un punto entra en GNL y del otro punto sale como gas natural en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque el vaporizador empezará a calentar
SGNL, ¿no? En ese sentido, ya deja de ser GNL y se transforma en GNV. Y para eso tenemos dos tipos de vaporizadores ambientales, ¿no? ¿Cuáles son? En este caso nos dice vaporizador por calentamiento y vaporizador integral por calentamiento. ¿Ok? Una consulta, este, en la hoja anterior a la que leí se hablaba de la válvula que se bloquea en caso de que se supere la presión. ¿Cómo no te, no En, te, no te entendí? ¿No te entendí? en la hoja anterior se habló sobre una válvula que es la que se bloquea en caso de que se supere la presión de llenado Ujú, en el almacenamiento. ujú. Ya, ¿esa válvula es la misma de la válvula de seguridad o es una diferente? No, a ver, Porque tenemos distintos tipos de válvulas de seguridad. Tenemos válvulas de seguridad por exceso de temperatura. Tenemos válvulas de seguridad por excesos de presión. ¿Ok? Y en las estaciones tenemos distintos puntos de seguridad. Tenemos válvulas de exceso de flujo, ¿no? Válvulas de alivio, ¿no? Entre otras. ¿Ok? Pero cada uno tiene una finalidad. En este caso, la válvula de seguridad es por mínima temperatura. En este caso. ¿Ok? ¿Sí? oh, ya, correcto, gracias. Ok. A ver. A ver. Un minutito, por favor, un minutito. Un minuto. Un minuto, por favor. Ya, ok. Entonces, a lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos dos tipos de vaporizador eh, ambientales, ¿no? Tenemos vaporizador por calentamiento y vaporizador integral por calentamiento. ¿Qué me dice el vaporizador por calentamiento? Dice, equipo que obtiene la energía térmica necesaria para vaporizar el GNL de los gases de combustión o de la energía eléctrica. Ojo, nos está diciendo necesaria para vaporizar el GNL de los gases de combustión o de la energía eléctrica. Transforma el líquido almacenado en gas a la temperatura ambiente o próxima a ella, ¿no? O sea, aquí no, lo que nos está diciendo es que pueden utilizar, ¿no? Energía eléctrica para calentar, ¿no? ¿Por qué? Por medio de voltaje, ¿ok? Para calentar el GNL, ¿ok? Luego tenemos vaporizador integral por calentamiento. Esa es otra cosa distinta, ¿no? Nos dice, equipo en el cual la fuente primaria de energía térmica está separada del vaporizador y un fluido intermedio es utilizado como medio de transferencia de calor. Por ejemplo, agua, vapor isopentano, glicol, etc. Nos dice que transforma el líquido almacenado en gas a la temperatura ambiente o próxima a ella. Como por ejemplo, imagínense que en este caso se está reutilizando, ¿no? El suministro de gas natural. Por ejemplo, si por aquí está pasando agua, es agua caliente. ¿Y cómo producimos agua caliente? Bueno, se está utilizando desde el mismo suministro que está calentando el GNL, ¿no? Cuando ya el GNL es transformado a gas natural, este gas natural se utiliza, ¿no? Para una pequeña planta con calderas o calentadores de agua, ¿no? En donde lo que harán es producir agua caliente, ¿ok? Y esta agua caliente puede ser reutilizada para calentar los serpentines. Entonces, es una planta que se autoalimenta, ¿no? Es una planta que tiene una autofunción en la cual produce, pero reutiliza,
¿ok? Reutiliza el suministro de gas natural en estado seco, ¿ok? Entonces, podemos tener dos tipos de vaporizadores integrales, ¿no? En este caso, vaporizadores de ambiente, ¿no? Es lo que nos está indicando la parte de definiciones, ¿no? Son unas definiciones muy importantes para este tipo de instalaciones, ¿no? Ustedes pueden apreciar en estas imágenes, cuando hablamos de despachos de gas natural, ¿no? Una planta, ¿ok? Que tiene unos tanques de almacenamiento, ¿no? Aquí se puede apreciar que hay unos tanques, ¿no? Que tienen unas pequeñas bases donde almacenan el gas natural en estado líquido, ¿ok? Y que estos tanques, ¿no? Alimentarán por una serie de rack de tuberías, ¿ok? A los camiones, ¿no? Esta se le llama islas de carga, si ustedes pueden ver, tiene el número 1 y un número 2, ¿no? Esta isla de carga lo que hará es llenar tus tanques también con gas natural en estado líquido, ¿no? Y a condiciones criogénicas. Se puede apreciar en la parte de acá, en la parte baja, que habrá camiones, ¿no? Y tolvas de camiones que están a la espera de llenado, ¿no? Entonces, cumplen también un proceso para este tipo de instalaciones, ¿no? Se puede apreciar aquí las islas de carga de los camiones para el suministro de gas natural, ¿no? En estado líquido. Y si nosotros podemos apreciar bien, aquí se puede ver una pequeña torre, ¿veis? Se puede ver una torre, lo mismo en la imagen de abajo se puede ver una torre, en donde esas torres que ustedes pueden apreciar son serpentines, ¿no? Que mantienen el gas natural en estado criogénico, ¿no? Ya veremos que esos serpentines que tan helados pueden estar, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo bien, ¿ya? Vamos a ver qué más tenemos. Ahora, vamos al siguiente punto, ¿no? Al siguiente punto. Esta figura 1 dice esquema referencial para el despacho de GNL a GNV, ¿no? Ese ya es un segundo punto en específico, ¿no? ¿De qué va a tratar este punto en específico? ¿Cómo vamos a convertir el gas natural de estado líquido, lo vamos a transformar a estado gaseoso y que incluso podamos llevarlo a gas natural comprimido? Son tres procesos distintos. Son tres procesos distintos que tendremos aquí para poderlo llevar de estado líquido a estado gaseoso. Ustedes saben que a nivel residencial, vamos a hablar de presiones, ¿no? A nivel residencial podemos tener una presión de entre 17 y 25 milibares. Eso es a nivel residencial. A nivel comercial, podemos tener una presión máxima de 340 milibares y mínima de 17 milibares. ¿Ok? Eso es como mínimo. A nivel multifamiliar, también tenemos presiones en líneas montantes de 340 milibares y en instalaciones internas de 25 milibares como máximo, ¿no? Hasta ahí ya tenemos tres tipos de servicio. En industrias, tenemos presiones máximas de 4 bares, ¿ok? En industrias tenemos presiones máximas de 4 bares. Estamos hablando de instalaciones internas, ¿no? Ahora, en GNV, en gas natural vehicular, ¿cuál es la presión máxima que puede tener estos tanques que utilizan los vehículos? Ustedes han visto los vehículos como son taxis, camionetas, que tienen un tanquecito color amarillo en su parte posterior. Esos tanques, si trabajan a gas natural vehicular, tienen que tener una presión de llenado de 200 bares de presión, ¿no?
El mínimo es 200 bares, el máximo es 250 bares. Ni siquiera hablamos milibares, hablamos de bares, que es una presión muy alta, ¿no? Es una presión muy alta para, en este caso, que los tanques de estos vehículos puedan almacenar, pero es con lo que un vehículo puede trabajar adecuadamente. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo es que llevamos el gas natural de gas natural licuado a gas natural vehicular? Como les había dicho, son 3 procesos importantes, ¿no? De líquido a gaseoso, es decir, hablando de temperaturas, ¿no? En primera instancia, de menos 167 grados centígrados a 15 grados centígrados, ¿no? A una presión de 5 bares, ¿ok? Y de 5 bares a 250 bares. Entonces, tengo que, en vez de reducir la presión, aumentarla. ¿Ok? ¿Me vas entendiendo, Juan, Tania? ¿Me van entendiendo en ese punto? Sí, sí, sí. ¿Ok? ¿Tú, Tania? ¿Tania? Indicas que en temas de temperatura se pasa de menos 167 centígrados a 15 centígrados y en temas de presión de 5 bares a 250 bares. Ya, Efectivamente. ¿Sí? ¿Correcto? sí, correcto. Ok. A ver. Ya. Entonces, ¿qué está pasando en esta pequeña figura, no? Si ustedes pueden ver, y ya lo que les acabo de mencionar, siempre habrá un tanque. El tanque es similar a los que hemos estado viendo aquí, que también pueden ser horizontales o pueden ser verticales, ¿no? Tenemos un tanque de almacenamiento. Sabemos que ha venido por aquí un vehículo, ¿no? Y por aquí dice descarga desde unidad móvil o camión, ¿no? Al tanque, ¿no? Entonces viene por aquí un camión, se conecta y mediante una bomba lleva el gas natural hacia el tanque de almacenamiento, tanque de GNL, ¿no? Todo tanque, sea gas natural, a GLP o cualquier otro líquido, combustible, que tenga que tener una presión en su interior, los tanques siempre serán llenados al 80% de su capacidad. ¿Ok? El otro 20% es por los vapores que normalmente se pueden originar, ¿no? En este tanque en su interior. Nunca un tanque puede ser llenado al 100%, porque no le dejaría capacidad al vapor. ¿Ok? Entonces, para este punto, ustedes tienen que considerar que todo tanque tiene que tener esa capacidad de almacenamiento y que tiene que estar en este sentido, pues tiene que estar contemplado, ¿no? En los niveles de seguridad. ¿Ok? Entonces, el camión, mediante una bomba, ha llenado el tanque de GNL, ¿no? El tanque de almacenamiento. Pero este tanque tiene 2 funciones, ¿no? Poder despacharle, también mediante una bomba, a los dispensadores de GNL, que serán los camiones que repostarán en esa estación de servicio, ¿no? Y llenarán con GNL su tanque para poderlo utilizar como combustible, porque ya les había dicho que que todo camión puede utilizar el servicio de GNL, ¿no? Entonces, ahí es un primer punto. Y como siguiente punto, ¿no? Ya para la parte derecha, podemos tener despacho de GNL a GNV con un compresor y despacho de GNV con bomba, ¿no? Entonces, si en este caso sabemos que tenemos un tanque líquido, pues en primera instancia tenemos que vaporizarlo. La línea de arriba, ¿no? Difiere bastante con la de abajo. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, aquí tenemos un vaporizador que lo que hará es transformar el líquido a gaseoso por medio de un vaporizador. Es decir, llevarlo desde la temperatura criogénica
a temperatura ambiente, ¿no? Y para llevarlo a temperatura ambiente, las presiones no van a diferir de 5 bares, 10 bares o 19 bares como máximo, ¿no? A esa presión y a esa temperatura, ¿no? Luego que lo ha vaporizado, se tiene que odorizar, porque recuerden que el GNL no tiene ni olor ni color, ¿ok? Se odoriza, se le añade un olor, y luego mediante un compresor, ¿ok? Se le aumentará la presión de 5, 10 o 19 bares a 20 bares, perdón, 200 bares, por medio de un tanque pulmón, claro está, ¿no? A 200 bares como mínimo, ¿ok? Para eso es el compresor, ¿ok? El compresor, su mismo nombre lo dice, aumenta la presión, ¿no? Aumenta la presión de lo que ha entregado a lo que se requiere, ¿no? ¿Qué es lo que le han entregado? De repente le han entregado 5 bares, pues hay que aumentarlo a 200 bares, al mínimo, según lo que establece en este caso, la normativa, ¿no? Ahora, el proceso de abajo que dice despacho de GNL a GNV con bomba, ¿no? ¿Por qué se está utilizando aquí una bomba? Porque no hay la presión suficiente. En este caso, hay estaciones de GNV que están muy retiradas de la de GNL. Ojo que ambas están en una misma estación, pero se requiere una bomba para poder llevar este líquido hasta los vaporizadores, ¿no? Entonces los vaporizadores cumplirán el mismo proceso, ¿no? Dará odorización, ¿no? Y en este caso no hay compresor, pero hay tanque pulmón, lo que originará de que su presión también, en este caso, aumente, ¿no? Por medio de que recuerden que tienes una bomba en primera instancia con un vaporizador, ¿no? El vaporizador ya cumple la función también de RM, que lo veremos en un momento, y tendremos pues un tanque pulmón para que pueda despacharse a vehículos menores, ¿no? Con gas natural vehicular a 200 bares como mínimo, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, ¿no? El dispensador de GNL son para camiones y el dispensador de GNV son para vehículos menores, ¿no? Este GNL son para camiones en estado líquido y este es para vehículos menores en estado gaseoso, pero una presión aumentada, ¿ok? Eso es lo que nos está mencionando. Y lo mismo es acá, ¿no? Lo mismo también será acá, ¿no? A gas natural en estado gaseoso, más la presión aumentada, ¿no? En este caso, aquí nomás el líquido y la temperatura es disminuida, ¿no? Entonces, eso nos menciona, pues, la norma técnica que se va a considerar siempre cuando hayan estaciones que compartan de GNL a GNV, ¿ok? Punto número 5, especificaciones de diseño para las estaciones de suministro de GNL. A lo que nos decía la normativa nos iba a entregar siempre especificaciones, ¿no? Especificaciones de diseño de las estaciones de servicio para el suministro de GNL, ¿no? Nos dice, las instalaciones de gas natural licuado deben diseñarse aplicando las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Para evitar modificaciones y alteraciones al equipo, ¿no? Ocasionados por personal externo, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que nos va a dar parámetros de seguridad, ¿no? Nos dice las estructuras, soportes, tuberías, recipientes y controles del equipo de la estación de servicio de GNL deben construirse con materiales no combustibles, ¿ok? También nos dice que, en este caso, cuáles serán las condiciones de venteo de los vapores de GNL. Recuerda que no siempre el gas natural va a estar en estado líquido, que de repente por ahí una variación de presión, una variación de temperatura, lo que originará es de que los vapores se originen, es decir, que el gas deje de condensarse y transformarse en estado gaseoso, porque en este caso tendrá vapores,
¿no? Entonces, no se requiere ese tipo de gases, ¿no? Siempre el gas natural lo tengo que tener en estado criogénico para que sea líquido. Si tengo un vapor, pues estaría perdiendo ese vapor. Entonces nos dicen que los vapores de GNL no deben ventearse a la atmósfera a menos que el venteo se dirija a un lugar seguro aprobado por la entidad competente. Dicho lugar debe señalarse en el manual de operaciones de la estación, ya sea anexo A. Las tuberías de venteo deben tener un extremo abierto, protegido para evitar entradas de lluvia o algún material extraño, ¿no? ¿Con qué se puede proteger? Pues con un sombrerete, ¿no? Para evitar de que entre un material extraño a la tubería de venteo, ¿no? Los venteos deben contar con un dispositivo que desaloje los materiales, ¿no? Que se lleguen a acumular en el interior de estos. Las tuberías de venteo deben sobresalir como mínimo 50 centímetros de la altura de cualquier estructura permanente, equipo o estructura, ¿no? Ubicación. En este caso, por ejemplo, ¿no? Aquí se puede apreciar un tanque de GNL que está siempre a la vista. Aquí están los serpentines que mantienen el gas natural en estado criogénico, ¿no? Lo que hace es el tanque es tener ingreso y retorno. ¿Cómo es eso posible? Pues el gas natural, para que se mantenga en estado líquido, viene del almacenamiento, pasan por los serpentines, ¿no? De manera lenta, ¿no? Para que se mantenga su temperatura criogénica y vuelven a tener ese llenado, ¿no? Vuelven a tener ese llenado para que se vuelva a almacenar en estado líquido. En ese proceso hay pérdida de GNL, en este caso en vapores, por las tuberías que están teniendo ese proceso, ¿no? Por la pérdida de tiempo, ¿no? De temperatura y de presión, se vaporiza el gas natural en estado líquido. Entonces, en ese sentido, habíamos hablado que hay estaciones que comparten GNL y GNC, ¿no? Aquí se puede apreciar que un carro está repostando de repente para consumir GNC. Ya saben que GNC es lo mismo que gas natural vehicular. El gas natural vehicular es un gas comprimido. ¿Por qué comprimido? Porque necesito de un compresor para aumentar la temperatura de 5, 10 o 19 bares a 250 bares, que es lo que me requiere la normativa. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un primer punto, ¿no? Que de repente, por ejemplo, en la imagen de arriba, viene un camión que necesita GNL, entonces llena con GNL y ya puede seguir su ruta porque su combustible es GNL. ¿Ok? Eso es lo que nos está mencionando aquí la normativa, ¿no? Ubicación. Los puntos de emanación de gases deben instalarse a distancias mayores a los 10 metros, ¿no? Punto de emanación de gases. Y de las líneas eléctricas de media y baja tensión, ¿no? 10 metros de las líneas de media y alta tensión. Y a 7 metros con 60 centímetros de las líneas eléctricas de baja tensión. La distancia se medirá desde la proyección horizontal de los cables hasta el punto de emanación de gases más cercano. En ninguno de los casos, los cables pasarán sobre las estaciones de servicio de GNL o GNL, GNV, como lo vemos en la parte baja, ¿no? Si ustedes pueden ver, ningún cable pasa por este tipo de estaciones, ¿no? Ninguno. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Todo conforme? No, todo claro. Ok. Ok, ok. Un segundo. Ya. Continuamos. Suministro de GNL a vehículos automotores, ¿no? Nos dice que la isla de despacho debe protegerse contra daños por colisión de vehículos. Véase la norma técnica 111.019. ¿Quién era la norma técnica 111.019? Pues la norma técnica 111.019 nos dice estación de servicio, que es la del centro, estación de servicio para la venta al público de gas natural vehicular.
desde que hablamos GNL a GNV, ya tenemos amarradas de la mano, ¿no? Las dos primeras normativas, ¿no? Y si hablábamos que el GNV es un gas comprimido, también amarra la tercera normativa con la normativa del centro, ¿no? Entonces, es por eso es que la importancia de una con otra, ¿no? Aquí incluso nos está mencionando desde la normativa 111.032, nos habla la normativa 111.019, porque toda isla de despacho de gas natural vehicular tiene que cumplir las condiciones de ese proceso de construcción, ¿no? Entonces, si nos está diciendo suministro de GNL a vehículos automotores, nos está hablando de las islas de carga, ¿no? ¿Cuáles son las islas de carga? Ustedes están viendo las islas de carga, son esos techos, ¿no? Que tienen en su parte inferior, tienen dispensadores, ¿no? En este caso, este es un dispensador. A ver, ¿qué pasó con el mouse? A ver, un segundo que el mouse falló. A ver, ahí está. Ok, estas son las islas, ¿no? Estos techos que ustedes ven acá y que en su parte de abajo puede tener un dispensador, puede tener 2 dispensadores o 3 dispensadores, ¿no? Entonces, a lo que nos está diciendo, ¿no? Lo que nos está diciendo que toda isla de despacho tiene que cumplir lo que nos dirá la normativa 111.019, ¿no? Las islas de despacho de combustible a vehículos debe contar con un sistema de paro de emergencia, ¿no? Un sistema de paro de emergencia que incluya una válvula de cierre de suministro líquido y una de paro de equipo de trasiego. Recuerden de trasiego, ya saben ustedes lo que es trasiego. Asimismo, ¿okay? Debe contar con 2 actuadores que se localicen, uno cerca del surtidor y otro en un sitio remoto y seguro, mediante los cuales se inicie el sistema de paro de emergencia, ¿no? ¿Ok? A ver, ¿qué más? ¿Ya? La presión máxima de llenado, y aquí ya nos está mencionando la presión máxima de llenado, recuerden que nos había dicho que era 250 PSI, ¿no? Es decir, 17 bares, ¿no? No debe exceder la presión de operación máxima permisible del recipiente del vehículo, que corresponde a 250 PSI. Las mangueras para el llenado deben contar con una válvula de cierre instantáneo en el extremo libre para evitar fugas o derrames cuando sean desconectadas de la boquilla de suministro del vehículo, ¿no? Entonces, aquí se puede apreciar, ¿no? Dice, debe instalarse una válvula de cierre de emergencia, válvula de sobreflujo, ¿no? ¿Cuál es la válvula de sobreflujo? Aquí se puede apreciar, ¿no? Este es el tanque del vehículo. Se llenará con GNL porque el vehículo necesita consumir ese GNL, ¿no? Entonces, esa es la válvula de sobrellenado. ¿Qué pasará? Que pues, si por A o B la manguera ha llenado el tanque a su 100%, ¿no? Y hay rebote, lo que hará es salir por aquí y retornar. Se puede apreciar que incluso la manguera, ¿no? Perdón, el tubo, ¿no? Que alimenta la manguera de salida está congelado. Se puede apreciar aquí, ¿no? Está congelado. ¿Ok? Entonces, esta manguera obviamente tiene una manija porque no hay contacto directo con la manguera, ¿no? Porque la manguera incluso en su parte de afuera, ¿no? Está helada. Entonces nos dice, debe instalarte una válvula de cierre de emergencia, válvula de sobreflujo, a una distancia máxima de 3 metros del extremo más cercano a la manguera en la tubería del sistema de trasiego. Cuando su diámetro nominal sea 7.5 centímetros, el diámetro de la manguera, de la boquilla de llenado, o mayor, ¿no? Y su función sea trasegar el gas natural, licuado. O cuando su diámetro nominal sea 10 centímetros o mayor y se utilice para ventear vapores de gas natural líquido, ¿no? Cuando la línea de líquido o de vapor
tenga 2 o más ramificaciones, debe instalarse una válvula de cierre de emergencia en cada una de ellas, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. En este caso, para el punto de trasiego, nos dice el pico de carga y el receptáculo de GNL del vehículo deben ser compatibles para garantizar y trasegar libre de derrames el GNL, ¿no? Es decir, que la boquilla del tanque con la boquilla de la manguera tienen que ser de un mismo diámetro para poder trasegar correctamente este GNL, evitar derrames hacia los suelos donde se ubican los vehículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de Trujillo, ¿no? En este caso tenemos a Quavi, la concesionaria Quavi, que está en Trujillo, Pacasmayo, Cajamarca, Chimbote, Chiclayo, Lambayeque, ¿no? Entonces, en cada ciudad hay tanques de almacenamiento de GNL, ¿no? Entonces, hemos podido ver tanques de almacenamiento verticales y en este caso estamos apreciando un tanque de almacenamiento horizontal con sus serpentines en este caso de condensación, ¿no? En este caso para transformar el gas natural en estado líquido, ¿ok? Se puede apreciar que estas torres están congeladas, ¿no? Se puede apreciar en la parte baja. Es más, cuando están congeladas, pues puede haber problemas porque esto con el ambiente empieza a derretirse y transformarse en líquido, ¿no? Y cuando se transforma en líquido, pues al haber derrames, la base puede, en este caso con el tiempo, empezar pues a agrietarse, ¿no? Entonces, para esto tiene que haber un nivel de seguridad, ¿no? Si se puede apreciar, hay una especie de aislamiento térmico, ¿no? En la base, donde se ubican los tanques y donde se ubican en las torres de criogenización, ¿no? ¿Qué nos dice? Tanques de almacenamiento para GNL en estaciones de servicio. Los tanques de almacenamiento para GNL de una estación de servicio pueden localizarse arriba o abajo del nivel de piso, pero su instalación no debe ser subterránea o cubierta, ¿no? El suelo susceptible de congelamiento por contacto con el tanque debe aislarse térmicamente por medio de un espacio de aire, ¿no? Un espacio de aire, una bolsa de aire que en este caso aislará las torres o los tanques con la losa del suelo, ¿no? Para evitar esos derrames. Diseño de los tanques de almacenamiento de una estación de servicio. Los tanques de almacenamiento de GNL en una estación de servicio debe construirse de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Y nos está diciendo cuando el tanque de almacenamiento esté sujeto a una presión superior de 1.03 bares, en este caso nos dirá que veamos el apartado 2.3 de la presente normativa, ¿no? El apartado 2.3 a lo que nos menciona es de que estos tanques tienen que ser aislados térmicamente, que estén a condiciones del medio ambiente, entre otros, ¿no? Y lo mismo dirá para el apartado B. Pero lo que nos interesa es el 5.12.2. Nos dice que las partes de los tanques de almacenamiento de GNL que normalmente están en contacto con el combustible o sus vapores deben ser física y químicamente compatibles con el GNL y adecuados para el servicio a 111 grados Kelvin, o sea, menos 162 grados centígrados, que es a la temperatura la cual se despacha el gas natural en estado líquido, ¿no? Entonces, eso sí tiene que ser correctamente mencionado porque la normativa te da esta temperatura para que se pueda trabajar adecuadamente, ¿no? Mangueras, ¿no? ¿Qué es lo que nos menciona con mangueras? Nos dice, en las instalaciones debe utilizarse mangueras exclusivamente para el trasiego del gas natural a los vehículos, ¿no? Mangueras de carga. Y para realizar conexiones al equipo de compresión. En caso sea necesario, debe utilizarse una sección de mangueras con refuerzo metálico en la tubería, ¿no? ¿Cuál es el refuerzo metálico? Ustedes pueden apreciar aquí que tiene unas especies de anillos que lo que hacen es de que la manguera, si roza el suelo, no se empiece a desgastar, ¿no? No se empiece a desgastar
y pues pueda producir un derrame. Entonces, en ese sentido, las mangueras de carga, ¿no? Tienen que ser, en este caso, aisladas, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Entonces nos dice, y para realizar conexiones al equipo de compresión, en caso sea necesario, debe utilizarse una sección de manguera con refuerzo metálico en una tubería, ¿no? O el objetivo de proporcionar flexibilidad, siempre que ésta no exceda el 1 metro de longitud. Toda sección de la manguera debe estar protegida contra daños físicos comunes en las estaciones de servicio y visible para su inspección. Debe identificarse el uso de cada sección de la manguera, si es flexible o es rígida. Cuando son rígidas, son para el despacho de islas hacia camiones que van a transportar y no utilizar el gas natural como combustible. ¿Ok? Siendo eso responsabilidad de la empresa encargada del diseño e instalaciones de las estaciones de servicio, ¿no? En tal sentido, ¿no? Aquí tenemos la figura número 2 que nos habla de un esquema de referencial para instalaciones de gas natural, ¿no? Líquido a gas natural para el suministro de industrias, comercios y residencias, ¿no? ¿Qué nos quiere decir en este punto en específico? Que a lo que nos menciona es a lo que habíamos visto anteriormente en este punto. A ver, en este punto, ¿no? Eso es lo que nos va a mencionar esa pequeña figura, ¿no? Cuando el camión ha llegado y va a empezar a transformar el gas natural a estado seco para ser distribuido a industrias, ¿no? A residencias y en ese sentido a comercios o bien llamado por toda la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, el tanque está ahí, ¿no? Ha almacenado el gas natural que ha recibido los camiones y va a pasar por vaporizadores ambientales, ¿no? En este caso, va a tener una válvula prioritaria, ¿no? Va a odorizar, comprimir, habrá un tanque pulmón y en ese sentido habrá una estación de regulación y medición, porque la presión puede estar, por ejemplo, a 18 bares y para distribuir el gas natural, de repente tenemos que bajarlo a 10 bares, ¿no? Entonces, es ahí donde sí se utilizará una estación de regulación y medición primaria de gas natural, ¿no? En donde su finalidad es llevar el gas natural en estado seco por una red de tuberías hacia ya toda la ciudad que necesite este gas, ¿no? En estado seco, ¿ok? Lo mismo pasará lo que menciona de la parte superior a la parte inferior, pero ya por medio de una bomba, ¿no? Una bomba y un tanque pulmón, dependiendo de cuál sea la necesidad de estas estaciones, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Nosotros como diseñadores, ¿no? De este tipo de servicios, nosotros tenemos que considerar, antes de tener una estación de regulación y medición y una red de distribución, cuál es la capacidad necesaria de caudal en toda la ciudad, ¿no? En toda la ciudad, para saber si hay una necesidad correcta, ¿no? Y un caudal adecuado para poder regular la presión a lo requerido en este tipo de viviendas, en este tipo de comercios o industrias, bien sea el caso, ¿no? Entonces, este diagrama menciona esa figura, ¿ok? Bien, Tania, Juan, ¿tienen alguna pregunta por ahí? No. Con lo último no, pero sí me gustaría, tengo curiosidad de saber, en los proyectos de sustentación se sustentan los dos proyectos, uno de industrias y GNB. Más o menos, ¿cuántas preguntas te realizan? Ok, ¿cuántas preguntas te realizan de GNB? Eso es independiente, eso ya es de quien ha realizado el examen. No te podría decir si te pueden llegar 10 o 20, y eso es a necesidad de lo que el que va a tomar el examen o realice el examen, ¿no? En ese sentido, mayormente, no te voy a dar un número exacto, pero mayormente puede llegar un aproximado de 10 a 15 preguntas, mayormente.
¿Puede llegar menos? Tal vez. ¿Puede llegar más? También. ¿Ok? Pero, ojo, Tania, que hasta aquí todavía no hemos entrado a GNV. Tus proyectos, ¿me hablas del proyecto o de los exámenes, Tania? Del examen. No, del proyecto, de la sustentación que realizas. Ah, ok, perdón, te estoy hablando del examen yo. Del proyecto te pueden hacer un aproximado de 4 a 5 preguntas de cada uno de tus proyectos, máximo, ¿no? Tu sustentación puede demorar un aproximado de 7 a 8 minutos por cada proyecto, no hay más, ¿ok? No hay más, pero va a ser de GNB y de industria, uno de cada uno, ¿ya? Correcto, gracias. Listo. Entonces, a ver, entonces, a eso refiere, ¿no? Con respecto, ¿no? De GNL a GN, ¿ok? Vamos a ver qué más tenemos por aquí, ¿no? Porque ya tenemos dos tipos diapositivas para finalizar. Nos dice tuberías de conexión tuberías y conexiones de tubería, ¿no? Porque toda instalación tiene que tener sus propias tuberías, ¿no? Y en su mayor defecto siempre van a ser de acero. Nos dice que el sistema de tuberías instalado incluye válvulas, ¿no? Válvulas de alivio, a lo que les mencionaba, conexiones de instrumentos, puntas y componentes roscados. Debe ser aquel especificado por el fabricante para su uso con líquidos y gases manejados dentro de un rango de temperatura a los cuales estarán sujetos, ¿no? Es decir, que esas tuberías, accesorios y equipos tienen que tener una temperatura de resistencia a la cual es llevado el GNL, menos 162 grados centígrados. ¿Okay? La tubería que puede estar expuesta a bajas temperaturas debido a un derrame de GNL o a elevadas temperaturas originadas por una flama, debe ser de un material de resistencia a dichas temperaturas extremas. Asimismo, debe estar protegida contra un aislamiento térmico u otros medios equivalentes, como un aislamiento térmico o medios equivalentes. Los aceros inoxidables austentínicos, las aleaciones de aluminio y cobre deben estar protegidas para prevenir la corrosión ocasionada por sustancias industriales, ¿no? Toda tubería tiene que estar protegida contra la corrosión. Recuerden que la mezcla de un material u otro, en el caso de acero y acero inoxidable, tienen que tener un elemento aislante para evitar la corrosión debido al par galvánico, ¿no? O en su defecto a agentes químicos que puedan originar esta corrosión, ¿no? Nos dice, no debe realizarse soldaduras con oxiacetileno en tuberías con temperaturas de servicio menores a 244 Kelvin, ¿no? Se permite soldaduras con arco eléctrico y protegidas con gas inerte, ¿no? El material de aporte utilizado para efectuar soldaduras en tuberías de acero deben tener un punto de fusión mayor a 840 Kelvin, ¿no? Ahí ya ustedes van a hacer el cambio de unidad de medida para que ustedes puedan ver la temperatura a lo que no menciono. Como última diapositiva de la norma técnica 111.032, nos habla de las válvulas, ¿no? ¿Qué nos dice las válvulas? Las válvulas de Bonek largo, que es la que ustedes ven en la imagen derecha, ¿no? De Bonek largo, es decir, de cuello largo, deben instalarse con los sellos de empaque correspondientes en una posición que pueda prevenir fugas o mal funcionamiento de dichas válvulas debido a la congelación. Recuerden que en su interior va gas natural en estado líquido y lo que se puede congelar tal vez es el cuerpo, ¿no? Pero no puede congelarse la manija. Recuerden que esta manija es de manipulación manual. Entonces, tiene que haber una libre apertura o cierre de este flujo. ¿Okay? No se tiene que congelar el bonet. ¿Por qué? Porque esto permitiría impedir el bloqueo o acción del flujo. Entonces, podría haber problemas. Entonces, tiene que haber esos elementos aislantes, ¿no? Medición y control de temperatura. Deben instalarse sistemas de monitoreo de temperatura en aquellos puntos donde las cimentaciones que soportan recipientes criogénicos, la cimentación, como habíamos dicho, el aislante térmico, pueden afectar a los equipos debido al congelamiento y, en este caso, condensaciones de la humedad del suelo ocasionadas por bajas temperaturas.
¿no? Y como último punto, sistema de paro de emergencia, nos dice que la instrumentación en estaciones de servicio de gas natural licuado deben diseñarse de tal forma que cuando ocurra una falla de energía eléctrica o de la instrumentación requerida para la seguridad del servicio, dicha instrumentación efectúe un paro de emergencia que permita a los operadores tomar las acciones apropiadas, respectivas, de forma segura, ¿no? Esto se tiene que contemplar en el manual de operaciones de la estación de servicio. Cuando hay un error o un problema de energía eléctrica, recuerden que están los paneles de control. Estos paneles de control tienen, en este caso, todos los puntos en específico, como son sistemas de paro de emergencia, en el caso de presiones, en el caso de temperaturas o de excesos de flujo, lo que origina es de que si ha fallado un sistema, pues este lo bloquea automáticamente. En el caso de falla de energía eléctrica, tiene que tener un sistema de que cuando se va la energía, envíe una señal para poder accionar, ¿no? Equipos eléctricos, equipos generadores eléctricos, o en su defecto también mantengan falla, hacer el bloqueo del suministro automático, ¿okay? Cuando ocurre ese tipo de problemas o errores. Ok, bien. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. En la próxima clase, el del día de mañana, veremos la 111.019, ¿no? En donde ya hablaremos de un punto en específico que ustedes tienen que conocer para sustentar sus proyectos. ¿Ok? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, estimados alumnos? No, sí, todo claro. Gracias. ¿Claro? ¿Sí? Bien. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Ya, Buenas noches. gracias. Bien.